Hola a todos y a todas. Mi nombre es Efraín Cantillo Hernández. Mi nombre artístico es Ángel del Duca. Soy cantautor colombiano. Me dedico a hacer música comercial y me dedico a hacer música también en la iglesia católica. Eh, Soy de Colombia. Nací en una población que se llama Sucre. Me crié en el Atlántico, en lo que es el Uruguaco Atlántico y Barranquilla, la tierra de Shakira. Y bueno, actualmente me dedico a esto de la música, como se los venía diciendo, y quiero hoy compartir este testimonio con todos ustedes. El testimonio de cómo conocer a Jesús a través de la Eucaristía, de cómo ha hecho muchos milagros en mi vida a medida que va pasando el tiempo, eh, de ese amigo que siempre está ahí para cada uno de nosotros, que nunca se va, que nunca falla. Y bueno, todo empieza así. Vengo de una familia muy católica y desde muy niño me inculcaron el amor por Dios, por Jesús, por la Eucaristía, por la Santísima Virgen María. Eh, bueno, como toda familia, yo creo que tenía también sus errores. Eran católicos, pero también en algún momento creían en ciertas cosas como esto el horóscopo. Y llegó un momento en que esa compenetración que empecé a tener con Cristo desde muy pequeño fue tocando mi corazón y usándome para que mi familia empezara a cambiar todo este tipo de cosas. Yo me crié con mis tías, Belén y Betty Hernández del Duca, que en paz descansen. Ellas les encantaba esto, como se los digo, o sea, les encantaba las cuestiones de las cartas, de leer el horóscopo, porque, bueno, no sé si era una tradición que traían de años. Y al tocarme Jesús a mí, Jesús empezó a tocarlas también a ellas. Y a pesar de que ellas cantaban también en la iglesia, hacían este tipo de cosas como que estar pendiente a las cartas, a todo este tipo de cosas que no vienen de Cristo. Bueno, ahí empieza un poco esta conversión con mi familia. Dios empieza a utilizarme para poder sacar todo esto de mi casa. Mis madres, como tenían un poquito de ascendencia gitana, se dedicaban a leer un poquito cartas a sus amigas. Dios empieza a decirme, bota las cartas. Empecé a botar las cartas. Empecé a botar todo lo que no era de Dios en mi casa. Y de un momento a otro, Dios empezó a transformar el corazón de mis tías a un corazón más santo, incluyendo el mío. Claro que todo esto siempre trae sus consecuencias, porque cuando el enemigo no le gusta que están teniendo una conversión en tu casa, empiezan los problemas. Bueno, y el enemigo empezó a rebelarse de una forma en contra mía muy fuerte. Empezaron a hacerme bullying en el colegio. De un momento a otro, mi vida se volvió un infierno, estando en clase, estando en un aula de clase, un salón de clases. Y yo sentía que era el enemigo sinceramente atacándome por lo que estaba pasando en mi casa. Pero traté de llevarlo con toda la fe, con todo el amor, todas esas burlas, todas esas humillaciones, todo ese dolor que me causaban, siempre poniendo a Jesucristo como ejemplo de fortaleza, de poder salir adelante a pesar de todas esas situaciones. Sin embargo, llegó un momento en que, como todo ser humano, intenté rendirme. Me rendí y fue tratando de quitarme la vida. Fue la primera vez que lo intenté. Eh, Tenía aproximadamente por ahí como unos 9 años más o menos. Mm,
o sea, me tomé las pastas de dormir de una de mis tías porque ya no aguantaba sinceramente la burla de los de mi salón de clase, pero lo mágico de todo esto, puedo decirlo de esa manera, lo maravilloso, es que a pesar de todo eso, Jesús seguía ahí, Jesús seguía ahí. Cuando yo cometo esta locura de quitarme la vida, me tomo las pastas de dormir, me encierro en la habitación de la casa, la última habitación de la casa. eh, Luego me recogen tumbando la puerta de la habitación, me recogen, me llevan al hospital lo más pronto posible. En el hospital el médico me empieza a hacer preguntas que qué había pasado con respecto a esto que había hecho. Yo le decía que me estaban haciendo burla en el salón de clases y que ya no resistía más. Y me empecé a preguntar que cuántas pastas me he tomado, o pastillas, pasta o pastillas, no sé cómo se le dirán por acá. Pero bueno, me tomo este medicamento y, y fueron aproximadamente como unas 12 más o menos 12 pastillas de cierto medicamento aquí que, bueno, se conocía como Ativan en ese tiempo. El médico me dice que con 3, 4 pastillas o medicamentos de esto ya puede generar un paro cardíaco, pero a mí no me generó completamente nada. Creo que era Jesús ahí actuando a través de todo esto y que no perdiera mi vida porque tenía que seguir conociéndolo, tenía que mi familia seguir conociéndolo y así ha sido hasta el día de hoy. Es un Jesús que es inmensamente enorme en amor y misericordia y que cada día que lo descubro más, me enamoro cada día más de él. Volviendo a esa escena, cuando yo llego del hospital a mi casa, mis tías estaban un poco tristes, mis mamás, con las que me crié, mis mamás estaban un poco tristes y ellas me hacían preguntas, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? Entonces yo llegué y les dije, yo no aguanto más, yo no quiero estar más en clases, no quiero ir más al colegio, no voy a ir más, me hacen burla esto y esto y esto, y conté todo con detalles. Ellas dijeron, nos vamos a ir de aquí, del pueblo, nos vamos para Barranquilla, y fue donde nosotros partimos a Barranquilla Atlántico y terminamos en un pueblecito que se llama el Uruguaco Atlántico, donde me termino de criar. Eh, la noche esa que yo le pregunto a Jesús que si él era el que me había salvado, que me diera una señal, eh, yo estaba completamente como que anodado con todo lo que había pasado porque lo que me decía el médico, o sea, decía que yo podía perder la vida con haberme tomado solamente 5 y yo me tomé más de 5 medicamentos y, y la respuesta de Dios esa noche no se esperó, o la respuesta de Jesús como siempre le digo. Eh, Le dije, Jesús, dame una señal en esta noche de que tú fuiste quien estuviste ahí y quien me ha salvado de perder mi vida. Así fue. Como a los menos de 5 minutos, aparece como especie de una estrella fugaz que da vuelta a los pieseros de mi cama y cae y desaparece. Fue la primera vez que tenía una respuesta física de Jesús, de que estaba actuando y de que se estaba manifestando ahí conmigo, con mi familia. Pasado el tiempo, eh, nos vamos al Uruguaco, empiezo a tener nuevas experiencias. Tengo un amigo que es testigo de Jehová, empieza como que a tratar de meterme dentro de su doctrina. Y bueno,
me encamino un poquito, por decirlo así, a aprender con ellos, más no a estar directamente con ellos, sino a aprender un poco de lo que ellos estudian. Y empiezo a terminar con una confusión muy horrible. O sea, empiezo confundiéndome cada día más con las cosas de Dios. Eh, yo vengo de una familia muy mariana y de repente empiezo como que a tener hacia la Santísima Virgen María como que un aislamiento bastante fuerte, que no quiero saber de la Santísima Virgen María porque estoy aprendiendo cosas de que supuestamente ya no es intercesora, no es la Madre de Dios, no es lo que yo he aprendido en la Iglesia Católica. Y empiezo como que a dejar ese amor por la Santísima Virgen María de un momento a otro. Sin embargo, llega Dios por medio de unos amigos en el pueblo del Uruguaco Atlántico y estos amigos dicen, vamos a formar un ministerio musical. Si quieres venir con nosotros, te invitamos. Y yo, sin más allá, sin más acá, digo que sí. Y porque me encanta la música desde muy niño, entonces digo que sí. Y ahí empieza Dios nuevamente como que a traerme nuevamente a la Iglesia Católica con la música. Vámonos encaminando todos los domingos a la Eucaristía, a cantarle a Dios, a cantarle a Jesús, a cantarle a la Santísima Virgen María. Y empiezo como que a retomar un poquito más mi fe, pero sin embargo quedan las dudas de que si la Santísima Virgen María era intercesora. Bueno, eso es un proceso bastante largo para volver a poder a creer en Mamita María, porque cuando tienes personas influyéndote alrededor, es difícil de que el Espíritu Santo empiece como que a tocar tu corazón por las dudas. Un corazón con dudas es imposible que le agrade a Dios. Entonces, Dios se las tiene que ingeniar muchas veces para poder nuevamente devolverte la fe y volver tú a ese camino con amor, con más fortaleza. Y, y, mi, y cómo se la ingenió Dios en mi vida, pues vamos ahí. Se la ingenió a través de uno de mis hermanos por parte de mis padres. Eh, yo termino de estudiar en el pueblo del Uruguaco, trato de ir a estudiar música hacia Barranquilla y entonces allá conozco a uno de mis hermanos que no conocía y empiezo a tener una cercanía con él. Él era muy mariano. Yo le decía, yo no creo que la Santísima Virgen María interceda, se lo decía muchas veces a él. Y él me decía, sí, yo sí creo en la intercesión de la Santísima Virgen María y tú te vas a dar cuenta con todo lo que yo he experimentado, con todo lo que yo he vivido y vas a ver poco a poco cómo vas a ver a volver a creer en ella, porque yo siento que te has dejado manipular mucho la fe por andar con muchos amigos que no son muy buenos en esto de la fe. Claro, o sea, cuando uno se empieza a mezclar con los testigos de Jehová, con los cristianos evangélicos, el papel de la Santísima Virgen María para ellos es algo completamente absurdo. O sea, es una mujer completamente normal, es una mujer que simplemente vino a cumplir algo de, como digo, em, algo que tenía que hacer y ya. O sea, traer a Jesús y punto, pero no hacer absolutamente más nada. Y tanto era la influencia mala en mi fe que había quedado que de alguna forma María se la tenía que nuevamente ingeniar para que yo volviera a creer también en ella. Con mi hermano pasé un proceso bastante duro porque sufría de una enfermedad que era convulsiones
y tenía una historia bastante dura, una historia bastante fuerte, una, una historia bastante fuerte y a través de él empiezo a descubrir cómo Dios empieza a nuevamente a llamarme hacia él de una manera completamente maravillosa, puedo decirlo así. Mi hermano empezó a contarme cosas muy íntimas de él y una de esas era que él a los 5 años lo violaron. Lamentablemente alguien abusó de él y esa herida caló muchísimo en su corazón y Dios tenía que empezar a usarme ahí para poder sanar esa herida y para que perdonara a esa persona también que le había hecho ese daño. Habían cosas muy, muy fuertes en él. No sé si debido a esto también terminó siendo homosexual, pero a través de él empecé a descubrir un poco más la fe también en Cristo. Él creía demasiado en Cristo y lo poco que tengo de él es que su amor por Jesús era lo más grande y lo más bonito y por la Santísima Virgen María era como su refugio en ese dolor que guardaba, porque cuando pasa este tipo de situaciones de abusos, el dolor nunca sana, nunca sana. Y el único que puede sanarte completamente es Jesús. Empezó Dios a utilizarme a través de la Eucaristía. Lo puedo decir así porque yo empiezo nuevamente en Barranquilla a asistir a las Eucaristías, a cantar en las misas y, y empiezo a utilizarme para cambiar la vida de mi hermano, pero sé que va a ser un tiempo bastante corto con él porque de un momento a otro terminan diagnosticándole un cáncer que está calcomiéndole todo su cuerpo. Y en ese proceso es cuando él empieza a buscar un poco más de Dios más profundamente. Y yo, en vista de que veo que cada día se acaba más, trato de refortalecer un poco más mi fe, llenarme más de fe para poder estar ahí y que no me vea completamente destruido, porque había pasado por el proceso de que, como me criaron mis tías, traté de buscar a mis padres, tratar de reconciliar con ellos. Y cuando yo termino de reconciliar con mis papás al año fallecieron. Sin embargo, fue algo completamente que también me dio durísimo a mí y al ver que él estaba pasando esto a mi hermano, sentía que el mundo se me estaba viniendo completamente abajo. Sentía que todo se estaba derrumbando, que todo se estaba perdiendo, incluso mi fe. Pero él en su dolor me seguía animando. Algo de eso misterioso que siempre Dios utiliza para decirnos que siempre está ahí, lo utilizó también con él. Una noche recuerdo que salgo a la tienda a la esquina a comprar algo. Cuando regreso a casa, yo encuentro a mi hermano completamente como si estuviese sin vida.
Yo empiezo a llorar como loco, lo abrazo contra mí y no le sentía los latidos, no le sentía pulso y empiezo a gritar como loco y empiezo a llamar a una de mis tías y le digo, porfa, ayúdenme, ayúdenme, mi hermano se murió. Cuando de repente yo empiezo a gritar el nombre de Jesús, yo dije, Jesús, ayúdame por favor, Jesús, ayúdame. Si tú eres tan real, ayúdame por favor. De repente mi hermano vuelve en sí y él decía, la luz, la luz, la luz, la luz. En ese momento yo lo aprieto contra mí, le traigo un vaso de agua, se toma su vaso de agua y yo empiezo a hacerle preguntas por qué decía la luz. Y él me decía, yo veía una luz y al final de la luz veía a un hombre y a una mujer y ellos dos me estaban llamando, pero te escuché gritando y te escuché llorando y yo le decía a ellos, yo tengo que regresar. Al momento que te escuché gritar con más fuerza, yo me regresé y por eso decía la luz, porque él decía que él era la luz. Y este tipo de cosas hoy las estoy conversando aquí porque ya he dado parte de mis testimonios en otros canales, pero hoy quiero ser un poquito más profundo con todo esto, porque en este proceso que yo termino de vivir con mi hermano, llega la conversión con la Eucaristía. Al siguiente día lo internan, empieza un proceso completamente grande. Hay otros diagnósticos dentro de todo esto, bastante muy duros. Cuando empieza a deteriorarse demasiado la salud de mi hermano y veo que él se aferra más a Dios, más que nunca, más a la Santísima Virgen María, más a Jesús y más al Espíritu Santo. Yo me quedo impresionado, yo decía, es imposible de que una persona en este lecho de cómo se encuentra mi hermano tenga una fe tan grande porque yo que estoy completamente sano, mi fe está tambaleando y él permanecía con una fe completamente grande. Sin embargo, ahí va algo muy curioso. Dios empieza a decirme, dile a tu hermano que perdone. Y yo, en esos 15 días que mi hermano dura en el hospital, yo empiezo a decirle cada día, porfa, perdona a esa persona que te hizo ese daño, perdónalo. No sé por qué te tengo que decir esto, pero es que siento en el fondo de mi corazón que alguien me grita y que tienes que perdonar. Mi hermano me miraba muchas veces y trataba como que suspirar, de respirar y suspirar al mismo tiempo como que era muy difícil. Pero, no sé, a medida que fueron pasando los días, esa insistencia terminó calando tanto que un día antes de él partir me dijo, ¿te puedo confesar algo? Y yo le dije, sí, ya perdoné a la persona que me hizo ese daño cuando yo era niño. Y es lo que Dios también me ha pedido en estos días. Y
me siento libre. De un momento a otro empezaron a aparecer en su cara como especie de unas llagas, que Dios me libre de todo eso. Y esas llagas empezaron a aparecer como 3 días antes de que él falleciera. Él se empezó a sentir triste y decía, yo mal utilicé mi belleza y creo que ahora también esto es consecuencia de todo eso. Y, y se sentía mal por eso. Recuerdo que a pesar de cómo él se sentía demasiado tumbado por el dolor, tumbado por la enfermedad, destruido por la enfermedad, trataba de sacar el tiempo a las 3 de la madrugada y a las 3 de la tarde de orar. Decía que las 3 de la mañana y las 3 de la tarde era la hora de la misericordia y que Jesús actuaba de una manera misteriosa en esos momentos. Pasó de que un día antes de él morir, las llagas empezaron a desaparecer misteriosamente de su cara. Y le pregunté si le estaban poniendo algún medicamento. Me dice, no, no me están poniendo ningún medicamento. Solamente le estoy pidiendo a Dios que no me deje morir en vergüenza y que no me deje morir así, de esa manera. Yo le decía, tú no te vas a morir porque Dios te va a sanar. Yo tenía la esperanza, a pesar de que tenía poca fe, tenía la esperanza de que él iba a vivir, pero los planes de Dios eran otros. A veces la voluntad de Dios duele tanto, pero es una voluntad que es perfecta y que a pesar del dolor hay un gozo también, que no lo puedes explicar, pero él es esa fortaleza que muchas veces necesitamos en esos momentos duros. Bueno, mi hermano terminan desapareciéndosele las llagas de la cara. Llegó el día 4 de julio, eran las 2 de la tarde. Llega un amigo de nosotros y nos dice, Ángel, estoy en la parte de abajo, por favor, para que vengas y recibas algo de comida y tengas allá para que comas, ya que te la pasas más acá en el hospital que en la casa. Trata de llevarlo hacia la habitación, que no te vayan a pillar las enfermeras, los médicos, para que no te vayan a quitar lo que llevas para que tú comas algo. Y yo no voy a pasar a ver a tu hermano porque yo quiero verlo cuando él ya esté un poco mejor. Y yo le dije, Luis, se llamaba Luis, el amigo de nosotros. Yo le dije, Luis, espérame abajo más bien y yo salgo a conversar un rato contigo. Cuando yo salgo a conversar con Luis, Luis me dice, estás demasiado delgado, te está afectando muchísimo todo lo que está pasando con tu hermano. Yo le dije, pues sí, la verdad estoy completamente en una confusión horrible con mi fe. Estoy en una pelea constante con Dios porque quiero que en realidad se sane. Quiero que en realidad también Dios haga un milagro. Y yo sé que lo va a hacer. Yo sé que Él lo va a hacer. Me dijo,
que se haga la voluntad de Él. Yo le dije, precisamente Él me dice cada rato esa frase, que prefiere que se haga la voluntad de Él y creo que la voluntad también de Él es que se hagan milagros, ¿no? Entonces, Él me decía, "Ay, no te compliques tanto la vida con Dios porque todos estamos orando por Él y hay mucha gente orando por Él para que Él se sane, para que Dios haga ese milagro y sabemos de que Dios va a hacer un milagro. Claro, yo tenía esa esperanza también de que Dios hiciera ese milagro. Recuerdo que estábamos en una cafetería y al frente de la cafetería y al que quedaba del lado del hospital quedaba eh, un seminario. Recuerdo que era un jueves. Los jueves la iglesia lo considera como el jueves sacerdotal y creo que en toda la mayoría de las iglesias a nivel mundial hacen lo que se llama hora santa, que es una hora donde tienes ese encuentro personal con Cristo a través de la Eucaristía, mientras Él está expuesto en una custodia. Recuerdo que le dije a Luis, vamos hacia el frente, que está abierta la iglesia, y, y quiero ir allá. Luis era cristiano evangélico, era amigo de nosotros, pero era cristiano evangélico. Y me dice, yo te espero. Yo le dije, no, yo sí voy a ir porque necesito hablar con Dios. Yo lo único que le dije a Jesús esa tarde fue, Señor Jesús, si tú estás ahí presente en esa hostia, como dicen, y como dice mi hermano, porque mi hermano dice que tú estás ahí, pero yo no creo que estés ahí. Se me hace imposible creer de que tú estés ahí. Sin embargo, quiero pedirte de que por favor no tengas en cuenta mi sentir de que quiero ver vivir a mi hermano porque estoy siendo como egoísta y no me estoy poniendo en su dolor. Y quiero decirte que por favor que se haga tu voluntad y no la de nosotros. Si tú estás ahí, por favor, demuéstramelo. Esa fue mi oración esa tarde. Yo regreso a la habitación, eran como las 3, más o menos, 3:30. Empecé a descargar todo lo que mi amigo había traído, porque me lo había metido entre la ropa, porque entrar comida a un hospital es muy fuerte, no sé, es por la situación que tenga el paciente, es muy difícil, creo que eso lo aplican por cuestiones de sanidad. Y cuando termino de descargar todo lo que traía dentro de la ropa, yo me puse a cantar una alabanza. eh, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para consolar. Está aquí para amar. El Espíritu de Dios está aquí. Y bueno, y cantaba esa alabanza porque sabía que era una de las alabanzas que le encantaba mucho a mi hermano. Mi hermano empezó a agonizar de un momento a otro y hacía la cabeza así, de un lado al otro. Y decía, el oxígeno, por favor, el oxígeno, el oxígeno. Traté de manipular un poco lo del oxígeno. eh, Eso se gradúa, lo gradué al máximo y sin embargo mi hermano seguía agonizando. De repente yo dije, ya Dios, por favor, ya no más, por favor, decía por dentro de mí, ya no más, ya no más, ya no más. De repente mi hermano me queda mirando fijamente, me sonríe y me dijo, ella está aquí.
ella está aquí. Yo le pregunto, ¿quién es ella? Él se sonríe y me dice, ella, en la que tú has perdido la fe. Yo le dije, María, me respondió con la cabeza que sí. De repente en la habitación se empieza a regar un olor a rosas, un olor a perfume, puedo llamarlo también así porque era algo muy suavecito que a medida que lo absorbía me daba mucha tranquilidad, me daba mucha paz. Y se iba llevando ese dolor que tenía ahí que era muy desesperante. Y si lo hacía conmigo, me imagino el gozo que él tenía en ese momento era impresionante porque él dejó de agonizar un momento, se duerme y cuando de repente abren la puerta de la habitación, era la señora que hacía el aseo en las habitaciones, la empleada del hospital, y yo detrás de la empleada, de esta señora que viene a hacer el aseo, de la empleada del hospital, veo una mujer como de tez trigueña más o menos, como tirando un poquito a morenita, algo así, que desaparece detrás de ella. Y cuando esta mujer desaparece, pues yo me quedo en shock, yo me quedo asombrado, me quedo pálido de todos los colores. Y me dice la señora, oye, ni que hubiese visto un fantasma. Yo no soy un fantasma. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás así, asombrado? Yo le dije, no, no, no sé, estoy volviéndome loco, dije yo. Estoy volviéndome loco, no sé lo que estoy viendo, estoy completamente loco, estoy completamente loco, estoy volviéndome loco. Esta situación me está volviendo loco. Me dice la señora, no estén regando ningún olorizante dentro de la habitación porque los médicos los pueden regañar. No estén regando cosas que tengan algún líquido que tengan olores porque los van a regañar. Yo le dije, no, no estamos regando nada en la habitación que tenga que ver con olorizantes ni nada de ese tipo de cosas. Me dice, sí, porque huele a algo que completamente como si fuera florales. Yo, yo, yo termino como que, oh my God. O sea, ella también siente el olor de lo que está aquí en la habitación, que es un olor como a rosas. Se sale de la habitación la señora y dice, la habitación que me toca hacer es el al lado, yo no sé qué hago acá. Se va, nuevamente regresa y dice, ya el olor bajó bastante, pero nuevamente les digo, no estén regando olorizantes porque los médicos los van a regañar, las enfermeras los van a regañar. Yo le dije, mira, no hemos echado ningún olorizante, eh, simplemente estábamos como que orando aquí entre mi tía, mi hermano y yo, y de repente surgió ese olor de un momento a otro, y, y no sé, y cuando yo me puse pálido, que tú me dijiste que se había visto algún fantasma, yo sentí que vi una mujer que se desvanecía en la parte de atrás tuya, le dije así a la chica. Y entonces me dice, no lo puedo creer. Yo le dije, pues créelo, porque la verdad ese olor yo creo que venía prácticamente era de ella. En la noche, para no alargar tanto el cuento, en la noche cuando empieza todo esto de la partida de mi hermano, puedo decirlo así, los médicos empiezan a entrar a la habitación cada rato,
Empiezan a decir que hay algo completamente que está afectando el cerebro y en mi hermano y que no creen que pueda pasar de esa noche. Yo me pongo completamente mal al escuchar esto y de repente voy y me escondo en el baño y empiezo allá arrodillado a pedirle a Dios que por favor no se vaya a llevar a mi hermano, que le dé una oportunidad más de vida, de reconstruir su vida, de vivirla para que él sea testimonio. Y, y de un momento a otro, pues empiezan a sacarnos a todos de la habitación. Pero sin embargo, yo estoy allá encerrado en el baño y los médicos empiezan a buscar si de pronto se queda alguien porque mi hermano empieza a sentirse demasiado mal. Salgo del baño, me acerco a él y le digo, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Y entonces me dice con la cabeza que no. Y yo le dije, pero qué va a pasar? Y mi hermano entre voz cortada me dice, confía en él, estoy cansado, confía en él. Yo salí, los médicos empiezan a entrar uno tras otro porque era un caso bastante grave lo que tenía mi hermano. Eran dos diagnósticos fuertes, el cáncer y un SIDA. Y en ese momento, cuando empiezan a entrar los últimos médicos, yo me tiro en el pasadizo del hospital en una esquina. Y en esa esquina empiezo a pelear con Dios y le decía, por favor, tú puedes hacer algo, ¿cierto? Tú tienes el poder para levantar los muertos, tú tienes el poder para sanar. ¿Por qué no lo haces con él, por favor? Mira que él ha sufrido muchísimo también y merece una nueva oportunidad. Tú no eres el que das las oportunidades todos los días, cada vez que despertamos. Cuando yo miro hacia la habitación, veo entre los médicos que entran, que eran más o menos como unos 3 4 médicos, veo a alguien de túnica blanca con pies descalzos entrar a la habitación cuando entra ese grupito de médicos. Y ahí quedo completamente sin palabras. Yo dije, espero estar equivocado y espero haber visto lo que de pronto es mi imaginación lo que quiere ver, que tú estás entrando allá para sanarlo y no porque te lo vas a llevar. De repente sale uno de los médicos y dice, los familiares, por favor, los necesitamos. Él está muy mal, no pasa de esta noche, lo sentimos. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, pero tenemos que ser sinceros con ustedes. El de esta noche no pasa. El de esta noche no pasa. Por favor, les pedimos que también se pongan en el dolor de él y no sean egoístas. Preciso la frase que yo le había dicho esa tarde a Jesús, que no quería ser egoísta. Me la estaba diciendo a través de un médico. Y me voy hacia el ascensor. Estaba en un noveno piso. Estaba confundido. Tenía la cabeza revuelta. Pensaba en mis papás. Pensaba en mi mamá, que también había fallecido de cáncer. Pensaba en mi papá que lo habían asesinado.
y pensaba en este hermano mío que estaba muriendo de 2 enfermedades. Cuando llegué al ascensor, lo único que se me atraviesa por la cabeza es seguir peleando con Dios y quitarme la vida. El ascensor se traba de un momento a otro, no quiere subir, no quiere bajar, no quiere subir. No sé qué pasó ahí. Bajo por las escaleras y le voy diciendo a Dios, eres un idiota, tú no existes, tú no eres real. ¿O por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué me haces vivir esto? No quiero, no quiero vivir. Yo bajé por las escaleras y en esos tiempos recuerdo que una de mis tías me había regalado un teléfono y traté de llamarlas, pero no sé, tenía poca señal, un celular, un móvil. Entonces, como no tenía señal, traté de buscar una venta de minutos callejeros. Fui, busqué los minutos callejeros, llamé a mis tías y yo le decía, mi hermano se está muriendo y si se muere, yo me muero también. Ellas preocupadas me decían del otro lado, no vas a cometer ninguna locura, por favor. Deja que Dios haga su voluntad. Tú no puedes ir en contra de la voluntad de Dios y si la voluntad de Dios es esa, pues que se haga. Yo le decía a mi tía, porque a mis tías todas las digo mamá, yo le decía, ma, esto no es justo, no es justo, no es justo. Y ella me decía, sí, yo te entiendo, yo sé que no puede ser justo, pero para Dios sí es justo, porque Él merece también estar en un lugar mucho mejor que esta tierra, ya que ha sufrido muchísimo. Ponte tú en los zapatos de Él. Yo le decía, no, yo me quiero ir hoy también. Si mi hermano se va, yo también me voy hoy. Le colgué. Ellas trataron de llamarme al momento al celular, al móvil que yo tenía, y no le respondí. Llamé a algunos de mis amigos y me despedí de ellos, porque esa noche yo me quería quitar la vida. Cuando voy llegando a la esquina del hospital, yo veía un carro que venía a toda velocidad, a cierta distancia. Y yo dije, aquí me voy a quitar la vida, aquí va a ser. Mi teléfono seguía sonando como loco y lo reventé contra el piso. Quedó completamente desarmado. Y al llegar a esa esquina, no había absolutamente nadie, nadie, nadie. Recuerdo que había un árbol, ese árbol era como de mango, y yo me planto de la parte de abajo del árbol para hacer lo que quería hacer, que era quitarme la vida cuando pasara el carro. Cuando ya vi el carro que venía un poco más cerca, yo dije, pues aquí o es aquí. Y cuando lo voy a hacer, alguien de la nada me dijo, si lo haces de nada te sirvió vivir, si lo haces de nada te sirvió vivir. Mira hacia todos lados, pensando de que alguien me había hablado, alguna persona,
pero no, aquella voz era de un hombre que me daba completamente paz o me devolvía la paz con su voz, con solo decirme eso. Yo lo relaciono con Dios, o tal vez es Jesús. Me devolví. El carro pasó por frente mío, me pitó y al devolverme, el ascensor ya servía como cosa rara. Subo por el ascensor, llego a la habitación, mi tía está llorando, la mamá de mi hermano, con quien se crió. Ella está llorando y le pregunto qué pasó. Me dijo, ya se fue. Yo pegué un grito, recuerdo, y me desmayé. Cuando yo estoy volviendo nuevamente en sí, me estaban poniendo algo de alcohol para que oliera. Y sentía a alguien que me estaba hablando al lado mío, mientras ellos me hablaban también como tratando de hacerme volver. Era una voz dulce, una voz de como de una mujer que me decía, él estaba sufriendo mucho y no era justo lo que le estaba pasando. Por favor, esté un poco más tranquilo. Él va a estar bien. Confía en él. No seas egoísta. Ponte en su dolor. Cuando ya los médicos me reaniman de ese momento que había pasado, me sentaron en una silla, me dijeron cuando te sientas un poco mejor, entramos a la habitación. Yo le dije, entremos de una, no quiero esperar más. Yo entro a la habitación, el médico está en la parte de atrás mío, abrazándome, y me dice, lo siento mucho, igual tenías que ponerte también en sus zapatos porque él estaba sufriendo demasiado. Cuando yo entro, algo me impresiona muchísimo y es la mirada de mi hermano. Mi hermano se va con los ojos abiertos, o sea, su cuerpo queda con los ojos abiertos y la mirada que él tenía era de que estaba mirando a alguien que le estaba provocando una sonrisa, porque tenía una sonrisa en los labios, como quien dice, ven este por mí. Y yo cojo el cuerpo de mi hermano, abrazarlo contra mí, y cuando yo empiezo a acariciarlo con las manos, miro algo que había pasado a las 3 de la tarde también. Miro mis manos nuevamente y mis manos estaban llenas de escarchas diminutas. Yo decía, pero escarchas ¿de dónde? Esta tarde también estaban presentes esas escarchas cuando estaba el olor a rosa regado por toda la habitación. Y, y nuevamente las escarchas
ahora en la barba de mi hermano. Y no sé, pero yo creo que era ella, era la Santísima Virgen María dando sus manifestaciones esa noche y esa tarde. En la habitación había una imagen que yo había comprado, una imagen pequeñita, de un santo que supuestamente hacía sanidad, que era San Gregorio Hernández. San Gregorio Hernández es un santo venezolano, San José Gregorio Hernández es un santo venezolano que hace poco fue canonizado y que prácticamente no lo habían querido canonizar debido a que lo utilizaban muchísimo para las cuestiones de santería, brujería, todo este tipo de cosas. En ese proceso de lo de mi hermano, yo asistí a un lugar de esos, tratando de buscar una solución. Eh, Tuve un encuentro con una bruja vidente, se le puede decir así, que es la que atrae los espíritus para que entren de su cuerpo y supuestamente ese tal José Gregorio habla en ella. Yo llegué a ese lugar buscando ayuda porque quería que mi hermano se sanara. Y, y miren cómo es Satanás de astuto. Yo en esa debilidad que tenía con mi fe, tratando de buscar una ayuda también. En ese lugar, cuando ese espíritu, perdón, encarna a esa señora o se le mete en el cuerpo de esa señora, me dice, tu hermano está en la habitación 904. Y era así, era así. Y entonces me dice, ¿quieres que lo sane? Y yo le decía, sí, sánalo. A eso vengo acá, a eso vengo acá. Yo lo voy a sanar, pero yo necesito cosas que tú me tienes que dar a mí. Yo le dije, yo no te puedo dar nada. Y me dijo, sí, si tú me puedes dar algo. ¿Y sabes qué es lo más valioso que tú tienes? Tu voz. Yo le dije, pero mi voz solamente la utilizo para cantarle a Dios. Y me dice, sí, tu voz. A mí me gustaría tener tu voz. Si no, yo no puedo hacer nada. Yo le dije, pues no, mi voz le pertenece a Dios. Y si tú puedes sanarlo, por eso estoy acá, porque tú dices que puedes sanar. Yo he escuchado que dicen que tú puedes sanar. Y, y me decía, ¿sabes que sí? Yo esta misma noche voy a ir y voy a ir a sanarlo. Pero necesito que te comprometas conmigo que me des tu voz. Claro, es muy curioso que me hubiese dicho de esa manera, sabiendo que yo cantaba en la iglesia. Nunca entendí ese mensaje, sino después con el tiempo. Pasó de que, como él supuestamente no sanó a mi hermano, yo tiré esa imagen por la ventanilla del hospital. Y yo dije, yo no te necesitaba a ti. Y nosotros nunca necesitamos de ti, José Gregorio Hernández. Necesitábamos era de Jesús. Necesitábamos era de la Santísima Virgen María y necesitábamos de Dios Padre. No necesitábamos de más nadie. Ahí empezó un proceso bastante duro porque el duelo es muy difícil de llevarlo cuando has pasado por situaciones bastante fuertes.
como lo decía, perder a tus papás y que de pronto no te hayas criado con ellos y de repente llegue una reconciliación con todo esto y de repente no están, o sea, era algo completamente muy duro, muy berraco, como decimos los colombianos, muy duro para nosotros, muy duro para mí. Y nada, algo curioso que me termina pasando con todo esto de lo de mi hermano. Ahí viene la conversión de la Eucaristía. Mi hermano es sepultado como sepultan un cristiano. Los días que podía ir al cementerio llegaba y pateaba la tumba como loco y yo le decía mirando al cielo y yo decía, levantaste a Lázaro, ¿por qué no puedes levantar a mi hermano? Era una constante pelea con Dios de una manera muy fuerte, muy fuerte. Recuerdo que cuando ya quiero dejar de asistir un poco más al cementerio, me regreso al pueblo del Uruguaco Atlántico, que es donde están mis otras tías, y regreso un miércoles en la mañana. Me pasó algo curioso. Yo llego, enciendo la grabadora que tenía en mi habitación. Mi hermano le gustaba mucho lo que era Ricardo Arjona. Y yo puse una canción que sonaba en ese tiempo que se llamaba Acompáñame a estar solo. Yo voy, pongo la canción, pongo el CD, empieza a sonar la canción y Dios, siento que me habla al corazón que me dice, quema toda la música que tienes porque te está haciendo daño. Sin embargo, yo no hago caso a eso que Él me ha dicho dentro de mí, sino que yo me voy a la ducha, enciendo la ducha, me quedo con todo y ropa y, y ahí empiezo a llorar como un niño recién nacido por todo este dolor que tengo. Cuando de repente la grabadora para sola. O sea, alguien apagó la grabadora. Yo grito desde el baño, por favor, no me apaguen la música. Y mis tías por allá me dicen, no, nadie ha apagado nada. Cuando yo salgo, la grabadora estaba completamente apagada. Alguien había apagado la grabadora. Y no habían sido mis tías porque mis tías estaban en la otra habitación encerradas. Y yo estaba solo en la habitación. Pues Dios estaba manifestando ya de esa manera. Recuerdo que me dicen, no vas a dormir hoy en tu habitación, hoy vas a dormir con nosotras y una de nosotras se va a pasar para tu habitación. Tengo una tía que es algo especial. A ella le hicieron dormir en mi habitación y yo me pasé para el cuarto de mis tías. Se ponían a ver televisión en horas de la noche y, y recuerdo que yo fui y busqué un cuchillo mientras ellas estaban viendo televisión. Lo metí en el colchón de mi habitación, en la parte de abajo, pensando nuevamente en quitarme la vida porque sentía que el dolor no lo iba a soportar, pensando de que el dolor nunca lo iba a superar, pensando que el dolor iba a acabar con mi vida, pensando que el dolor no tenía solución. Y recuerdo que todos se durmieron en la casa esa noche temprano, me hicieron dormir con ellas. A las 3 de la mañana acostumbraban en mi casa a levantarse a orar.
Preciso a esa hora me desperté solamente yo. Miré a mis tías en sus camas donde estaban y ninguna de ellas las vi con intención de levantarse a rezar o a orar a ese momento. Y yo dije, es el momento de hacer lo que tengo que hacer. Me fui a la habitación donde estaban, donde estaba mi otra tía, la que digo que es especial. Voy y la despierto y le digo, vete para la otra habitación que yo tengo que quedarme acá solo. Y me dice, ¿qué haces despertándome hasta ahora? Yo le dije, no, no, no te estoy despertando, simplemente quiero dormir acá, quiero estar solo. Me dice, no, tú no puedes estar acá, tú vas a hacer algo malo, tú vas a hacer algo malo. Ella va y se separa de la cama un rato, se planta en toda la entrada de la puerta de la habitación y me dice nuevamente, vas a hacer algo malo. Y me hacía con la cabeza, vas a hacer algo malo. Y yo le seguía insistiendo que no iba a hacer nada malo, que solamente quería estar solo. Pero en realidad sí iba a hacer algo malo, que era cortarme las venas. Total es que ella logra irse para la otra habitación y dice, no vayas a hacer nada malo, porfa, no vayas a hacer nada malo. Me voy a dormir allá, pero después me vengo para acá. Yo le dije, tranquila, tía, ¿ves? Al momento que ella se fue, yo bajé las cortinas y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Yo decía, Dios, no puedo con esto, no puedo con esto, no puedo con esto me está comiendo el alma, esto me está reventando el alma, esto me está reventando el corazón. En la habitación había una foto de mi hermano en grande. Y yo me quedaba viendo la fotografía y le decía, pero ¿por qué te fuiste? Porque no encuentro respuesta alguna. Empecé a hacer la coronilla de la Divina Misericordia en ese momento. Inicio con la bendición, el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, y empiezo a hacer la coronilla y empiezo en esa coronilla a tratar de desahogarme lo que más puedo y pensando al mismo tiempo en ese cuchillo que estaba debajo del colchón. Cuando de repente ya voy hacia la tercera parte de la coronilla, por decirlo así, el tercer misterio. Reviento el rosario contra el piso y voy y saco el cuchillo y cuando saco el cuchillo le digo, tú nunca me escuchas. Cuando yo digo que tú nunca me escuchas, alguien jala del cuchillo en mis manos y el cuchillo queda dando vuelta en la habitación. Yo caigo de rodillas en la habitación y miro hacia mi cama y en la parte de atrás de mi cama hay un hombre semidesnudo. Su cuerpo está lleno de llagas, está todo ensangrentado. No me da miedo, me da paz, me da tranquilidad. Está con la cabeza así, hacia abajo. Solo tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú sientes mi dolor? Él me responde sí. No recuerdo más nada porque me desmayé.
5 de la mañana se levantaron a hacer el rosario a la Santísima Virgen María. Una de mis tías está desesperada porque yo no estoy en la habitación. Una misma más. Va y me encuentra en la otra habitación, no donde tenía que estar. Estaba en la cama, como si alguien me hubiese levantado del piso y me hubiese puesto en la cama. No sé, Jesús me cargó esa mañana. Y empezamos a hacer el rosario. Yo le dije, yo me quiero quedar acá un rato. Ella se quedó en la otra habitación. Empezamos a hacer el rosario en voz alta. Cuando terminamos de hacer el rosario, pegó un leve olor a rosas. Y yo le dije, tía, ¿estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo? Y me dice, ¿el olor? Y, sí, el olor. Me dice, sí, el olor. Es la manifestación de la Virgen, me dice. Y yo le dije, eso pasó en la habitación de mi hermano. Eso pasó en la habitación de mi hermano y pasó muy fuerte. Me dice, tienes que estar tranquilo y aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces duele, pero es perfecta. Y yo le dije, eso es lo que no quiero aceptar. Transcurre el día, me deja pensativo lo del cuchillo, me deja pensativo lo del hombre en la cama sangrando. Es un jueves. Le dije, van a ser las 5 de la tarde esa tarde. Me voy a la iglesia, me voy a la misa y me quedo a la hora santa. Entonces, nos vemos más luego, tía, le dije yo. Nos vemos más luego. Le dije a una de mis tías. Me dice, por favor, no quiero verte llorar. Y necesito que cuando vengas, cenes por lo menos, porque el médico estuvo hablando conmigo que si tú no cenas, nos va a tocar hospitalizarte debido a que estás completamente deshidratado y estás completamente muy delgado. No podemos seguir en esta, Efraín. Yo le dije, bueno, está bien, tía, no sé, yo no me pertenezco, le dije yo no me pertenezco. Yo necesito que Dios se encargue de esto lo más posible, porque si no, el próximo muerto en la casa voy a ser yo. Ah, yo llegué a la parroquia, ahí cantaba también. Voy directo al sagrario y allá en el sagrario empiezo a decirle a Jesús, tú estás aquí, de verdad, realmente estás aquí. De verdad yo no he perdido el tiempo cantándote en esta iglesia. De verdad yo no he perdido el tiempo aquí. Por favor, dímelo. Dime que tú estás aquí. No es que tú tienes el poder para mostrarte. Si tú eras el que te habías mostrado esta madrugada, dime si eras tú, por favor. Estoy confundido, me estoy volviendo loco. No sé qué hacer, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, le decía ahí en el sagrario. De repente llega uno de mis amigos de la parroquia y me dice, Ángel, ¿qué tienes?
Yo le dije, déjame tranquilo, quiero estar a solas con él, quiero saber si él está aquí. Me dice, claro que él está ahí, yo dije, no te lo estoy preguntando a ti, le estoy preguntando a él. Quiero saber si él está aquí, por favor, déjame solo. Vale, tranquilo, yo te entiendo, no sé por qué estás pasando. Y yo le dije, se murió mi hermano. Sintiendo mucho, y es, no, tú no sientes nada, nadie siente nada, nadie siente el dolor de otro, nadie vive por otro, nadie muere por otro, fueron mis respuestas hacia él. De repente llega mi amigo el sacerdote que se llama Carlos. Carlos me dice, ¿vas a cantar? Y yo le respondí que no. Canta para que alegres toda esta gente aquí en este lugar. Yo le dije, no, hoy Dios me tiene que escuchar de otra manera. Cuando él se va para ya ponerse su túnica para la Eucaristía, todo para la Eucaristía. Ahí en ese momento aparece Jesús. Y digo que Jesús porque aparece en el sagrario. O sea, del sagrario sale una luz que me deja completamente sin palabras. Y de esta luz aparece un hombre con un niño en los brazos y después cuando de repente está más frente mío, ese niño en los brazos era un hombre y ese hombre era mi hermano. Y yo le decía, yo solamente quiero hablar con él, por favor, déjame hablar con él, quiero despedirme de él y quiero saber si él está bien. Por último, necesito saber si no me estoy volviendo loco, necesito saber si eres tú, por favor dame esa respuesta. Me paré de ahí del sagrario, me fui hacia las últimas bancas, me escuché la Eucaristía, tenía la cabeza en otro mundo, a pesar de que estaba ahí dentro de la Eucaristía. Empezó la hora santa era una hora de adoración, de alabanza. La gente cantaba, la gente aplaudía, la gente lloraba, la gente alababa, la gente estaba conectada con Dios y yo estaba asombrado de Dios. Hacia donde estoy sentado había como especie de un puesto que estaba vacío. Yo me pregunté durante toda la Eucaristía por qué nadie se sentó ahí, estando la iglesia a reventar. Y, y nada, cuando apagan las luces para que quede solamente Jesús sacramentado, iluminado al fondo del altar, hay una voz de una mujer que me dice, confía en él. Y preciso hoy me acuerdo de mi hermano con esas palabras de confía en él. Y empiezo otra vez a llorar como la Magdalena. Ay, Dios. A veces uno del dolor se ríe, pero por el gozo. Y, y nada, cuando miro al lado, le pregunto a la señora que está sentada al lado, le digo, disculpa, ¿me acabas de decir algo? Y me dice, ya no, no te dije nada. Y en sí, o sea, usted me dijo algo. No, no, en serio, no te dije nada. No te dije nada. Tú eres el sobrino de Belén. Yo sí, yo soy el sobrino de Belén. Ay, qué bueno. ¿Y por qué no cantaste hoy? Si tú cantas tan bonito, tú cada vez que cantas me haces tocar el cielo, me hace sentir a Dios, me hace, o sea, eran palabras como que tratando de animarme que no dejara la música. Era el mismo Dios a través de alguien también.
Yo dije, no, estoy pasando por una situación bastante difícil y no quería cantar hoy. Me fui hacia la entrada de la parroquia, ya iban a dar la bendición final. Cuando van a dar la bendición final, yo le dije, si tú estás ahí, dímelo esta noche en sueños. Yo no te voy a pedir más nada, solamente quiero que te reveles en sueño, te me reveles en un sueño. Y por favor, quiero despedirme de mi hermano, no pude despedirme de él. Dan la bendición final, arranco para la casa de una. Voy mirando al cielo y lo único que podía decirle era, no tengo palabras, no sé qué decirte, no puedo dudar más de ti, eres real. Ya con todo esto que me has mostrado, no puedo dudar de ti, no puedo dudar de ti, Jesús. Y al llegar a casa, en la costa donde yo vivía, las casas tienen como especie de unos muritos en las entradas. Todas las casas, la mayoría, por lo general son así. Como una especie de una terraza, no sé cómo le dirán en otros lugares. Yo me quedé en la terraza de al frente de la casa del vecino y miraba al cielo. Recuerdo que estaba la luna plateada y yo le decía, fuiste tú, ¿cierto? Fuiste tú y fuiste tú fuiste quien estuviste todos estos días ahí, tú fuiste quien estuviste acompañándome, tú fuiste quien no dejaste que yo me quitara la vida, tú fuiste quien has estado ahí desde que ha empezado cada tormenta. Ha sido tú, ¿cierto, Jesús? De repente aparece mi amigo el intenso, el que, el que estaba en la parroquia me dice, Ángel, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Y se acerca y él hable y hable, ahí yo mira al cielo y me acordaba de los pasajes bíblicos que decía que cada vez que Jesús oraba miraba al cielo y yo decía, o sea, ya entiendo cuál es la forma de orar siempre para poderme encontrar contigo, es mirar al cielo. Sé que estás ahí y estás en la Eucaristía. Después de lo de hoy yo no tengo duda. Y mi amigo hable y yo hable internamente con Dios. Cuando de repente alguien nuevamente me habla y me dice, deja que Él se lleve la carne, que yo me llevo el espíritu. Cuando yo escucho eso, yo miro a mi amigo que está al lado mío y le digo, Dairo, ¿tú me has dicho algo? No, te estoy dando ánimo para que siga y tenga fortaleza y que cualquier situación tú cuentas conmigo. Y yo, bueno, gracias. Iré a descansar. Entré a la habitación, eh, llega una de mis tías mamás, que era la que más tenía ese amor de Dios, después de haber tenido toda esta conversión de lo que había contado en la casa, de que ellas leían cartas, todo este tipo de cosas. Ellas se llenaron muchísimo de Dios a un punto que era impresionante. O sea, se cumplía lo que dice la palabra, ya yo no soy quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y era así, en mi tía Belén quien vivía era Cristo, era Jesús. Ella tenía un corazón tan grande que tenía una capacidad de perdonar a las personas que le hacían daño de una manera impresionante que yo me quedaba aterrado muchas veces. Incluso ella forma parte también de un testimonio.
porque ella termina quitándole la vida a través de bebedizos, de hechicería y todo este tipo de cosas. Y aún en su lecho de muerte termina perdonando a esa persona que tanto le hizo daño mientras yo la quería matar. Pero ella con su amor en Jesús me enseñó muchísimas cosas. Y una de esas también que el perdonar te abre el cielo y te abre a las maravillas de Dios. Esa persona que le quitó la vida fue una prima. Y, y la perdonó. Quien faltaba por perdonarla era yo. Mi otra tía también la perdonó. Ya después en un proceso con Dios, yo termino perdonándola, pero no se lo digo de frente a esa prima. Y hasta hace poco, cuando muere, bueno, regresa a Dios mi otra mamá, mi última mamá de ellas, de las que me criaron. Me encuentro a esta señora en el sepelio de, de mi tía mamá. Y cuando estoy cantando el Cordero, Jesús me dice, ves delante de ella y pídele perdón. Y yo le decía, Jesús, pero yo no la ofendí. Ves, pídele perdón. Y de repente me le paro delante de la señora que le hizo el daño a mis tías, a mi mamá Belén principalmente. Y le digo, mira, es el momento del Cordero, el momento de la paz. Aquí algunos se lo dan sinceramente, otras personas se lo dan por tradición, otras personas se lo dan por querer dárselo, otras personas se dan la paz hipócritamente. Pero yo vengo porque Jesús me ha mandado delante de ti a pedirte perdón, porque sé que cuando nos hiciste mucho daño, yo con rabia te quería matar, yo con rabia te insulté, yo con rabia dije muchas cosas feas de ti. No sé qué habrás dicho tú de mí, pero no me interesa. Solamente quiero pedirte perdón por lo que yo hice. Y te quiero decir que yo te perdono por lo que tú nos hiciste a nosotros. Todo ha pasado en las Eucaristías, como se dan cuenta. Yo siempre le llamo a todos estos milagros eucarísticos. Y volviendo al testimonio con lo de mi hermano esa noche, mi mamá, que en ese tiempo estaba viva, Belén, va, me busca la cena y yo no quiero cenar. Me busca un jugo, me tomo el jugo, empieza a tocarme la cabeza y me dice, nosotras estamos vivas en ese tiempo, pues. Ahora viven en Cristo. Nosotras estamos vivas y te amamos. Tenlo en cuenta que nosotras estamos vivas y te amamos muchísimo. Yo decía, yo lo sé, pero tengo que sanar esto. Dios tiene que ayudarme a sanar esto, le decía así. Jesús tiene que ayudarme a sanar esto. Recuerdo esa noche, yo soy muy fan de Shakira, eso sí, no lo voy a negar. Siempre me gusta la música de Shakira, por lo que, bueno, vengo de la tierra de Shakira. Todo esto. Mi hermano era fanático de Shakira de la cosa, de Ricardo Arjona. Teníamos cantidades de música, CD, DVD, todas estas cosas. Me acordé de lo que Dios me había dicho esa tarde
del miércoles anterior, que quemara la música. Llegué al patio, quemé la música, me regreso, me regreso llorando. Ay, Dios. Me regreso llorando y de repente mi mamá me dice, ¿no vas a cenar? ¿De verdad no vas a cenar? Y en, bueno, sí, lo voy a hacer, pero por ti. Por ti no, por mí. Dígale que lo va a hacer es por mí, o sea, por ti mismo, porque tú tienes que hacerlo para que estés bien. A Dios no le gusta que las personas estén mal. De repente ya se quedó ahí mientras yo cenaba, se quedó ahí viéndome y estaba haciendo el rosario, recuerdo. Cuando de repente ella se queda así como que callada, en un silencio, y me queda mirando, me sonríe. Yo también le hago una sonrisa entre labios y ella va y me dice, ¿sabes? ¿Y de qué? Nadie te ama como yo. No era mamá, era Jesús en ella. Y lo creo, porque años después de que su cuerpo fue desenterrado, estaba completamente intacta. La santidad de Dios, la santidad de Jesús, la santidad del Espíritu Santo, la santidad de María Santísima la habían tocado. Este testimonio es largo. Aún faltan muchas cosas por contar, pero para terminarlo voy a terminar con esto. Ella salió de la habitación. Yo caí en un sueño profundo. En ese sueño profundo caminé en un bosque por horas. Aquel bosque era un lugar muy tranquilo, lleno de paz, lleno de armonía, hermoso. Un lugar muy hermoso. No hay comparación alguna con los paisajes de aquí de la tierra. Y el cielo ni se diga. Eh, Salí del bosque, me encuentro un hombre altísimo, de una belleza impresionante. Este hombre me dice, vamos que te espera alguien que quiera hablar contigo. Yo le dije, ¿alguien? ¿Pero quién? Me dice, alguien que te está esperando. Vamos, te espera en un edificio de 7 pisos. En el séptimo piso está él. Yo le dije, bueno, vamos. Me llevó, me dejó en la entrada del edificio. Yo empiezo a subir el edificio. Recuerdo que llevaba como especie de una lámpara dentro del sueño. Creo que llevaba como especie de una lámpara en la mano. Mientras subía cada piso, era como una torre así como esa de los cuentos de hadas. Y en el séptimo piso, cuando yo voy a abrir la puerta se abre sola y está mi hermano en una esquina, desnudo, llorando, y me mira y me dice, esto es culpa tuya. Cada vez que te quieres quitar la vida, cada vez que no comes, cada vez que te metes en esa depresión, cada vez que no quieres vivir, me haces daño a mí. Yo soy feliz aquí donde estoy, pero tú me haces infeliz. Y yo estaba alegre por ver a mi hermano. Y yo decía, yo estoy feliz aquí. Yo estoy feliz porque te estoy viendo. Y yo estoy alegre. Y me decía, yo no. Me gritaba, yo no. Y cuando lo traté de tocar, me dijo, tú no me puedes tocar. Tú no me puedes tocar. Tú no me puedes tocar. No me puedes tocar. Lo único que
que quiero que te quede claro es que ahí donde estabas arrodillado, ahí está Él. Y que Él ha permitido esto para que tú hoy puedas estar aquí. Regresa, regresa. Algo curioso, quien me abrió la puerta también había sido un hombre altísimo, de una belleza impresionante. Parecía al mismo que me había traído al edificio. Yo lo relaciono a ellos como si fuesen nuestros ángeles de la guarda, no sé. Eh, Mi hermano termina despidiéndose de mí, me dice, regresa, me da un beso en la frente, me abraza, me da un pico, y yo termino despertando y el olor a rosas está por toda la casa. Despierto, miro el reloj, son las 7 en punto de la mañana. Yo sentí como si no hubiese, bueno, como no sé, como si hubiese estado en un lugar, pero no hubiese dormido prácticamente nada, tenía un descanso que, que le daba paz a mi alma. Y, y nada, recuerdo que salgo de la habitación, miro mis manos, voy y se las enseño a mi tía mamá. Le digo, mira, mira mis manos. Me dice, escarcha. Y así escarcha. Yo no he tocado escarcha en ningún lado. En la iglesia yo no, si a duras penas me senté fue en la última banca y aquí no hay escarcha en ningún lado. Y me dice, sí, y sí sientes el olor que hay por toda la casa. Y yo, sí, por eso también te venía a decir de eso. Recuerdo que yo siempre que, como yo sé, ella era muy pequeñita, yo siempre decía un poquito más grandecito. Ella sentada en su silla, yo me sentaba en el piso, me le sentaba en las piernas y ponía la cabeza así y ella me empezaba a tocar la cabeza. Me dice, tenemos visita del cielo. Se puso a hacer el rosario y dijo, después que termine de hacer el rosario voy a desayunar. Yo me fui, me entré a la ducha, hice un par de Ave Marías, salimos, desayunamos y sentí como la paz y la tranquilidad volvieron a mi alma después de pasar todo ese proceso tan duro. Creo que las lágrimas que pudieron ver hoy simplemente son el reflejo del llanto del gozo, porque no es llanto de tristeza. Y quien ama, no olvida. Y yo seguiré amando a cada uno y a cada una de ellas, porque el amor es eterno, y el amor es Jesús, y el amor nos da vida, y el amor nos da vida en abundancia. Quiero concluir con este trocito. Me dediqué a evangelizar por mucho tiempo con mis amigos de banda, solamente cantarle a Dios. Cantarle a Dios no es tan fácil, porque te encuentras mucha gente a veces dentro de la iglesia que son envidiosas, lamentablemente. Pero en la viña del Señor tiene que haber de todo, la cizaña tiene que nacer con el trigo, y uno no dejarse contaminar de ellos. Actualmente hago música con propósito. He pasado otros procesos bastante duros, que ya llegará el momento de contar esos otros procesos cuando tenga tiempo, porque
la idea era contar este primer testimonio y que haya espacio después para otro segundo. Eh, donde estaré contándoles incluso sobre un video que hice que se llama Una canción canina, que aparezco con una corona de espina. Entonces ese es otro proceso que me tocó vivir dentro de la iglesia. Y bueno, eh, decirles que las lágrimas son de gozo. Y decirles también que si tú has dudado de que Jesús está presente que si Jesús está presente en la Eucaristía, si has dudado en algún momento, no lo dudes, es real. Jesús está ahí. Y yo tengo la plena convicción de que es real, de que siempre que llego a un sagrario, sea en cualquier iglesia, su omnipotencia siempre está ahí, siempre está presente. Y quiero culminar con esto. Muchas veces somos como aquel apóstol que dudó, porque somos seres humanos. Pero a Jesús le encantan nuestras dudas, porque a través de nuestras dudas Él se glorifica y nos termina mostrando la realidad de muchas cosas que de verdad luego nos alimentan el alma, el cuerpo y el espíritu. Así que yo he tenido muchos milagros en mi vida después de haber creído en la Eucaristía. Me sané de un cáncer, 2 veces de cáncer me sané. Me sané la tiroides, están otros procesos de salud también donde Dios ha ido mostrando su gloria poco a poco. Y lo majestuoso y maravilloso es que se lo muestra principalmente a los médicos que en estos tiempos muchas veces la mayoría son ateos o son agnósticos y terminan creyendo, como mi médica que no creía en Dios. Entonces, el poder de la Eucaristía es tan grande que Jesús es real ahí. Jesús es tu amigo, Jesús es tu padre, es tu hermano, Jesús es tu todo. Así que no nos compliquemos tanto con Jesús. Siempre y cuando lo miremos sencillamente, Él se manifestará con nosotros, aún de la mejor manera. Y Dios les bendiga. Y gracias a quienes me invitaron a este live para poder compartir este testimonio que sé que es un poco largo. Algunos creerán, otros no creerán, otros aumentarán su fe. Pero de eso trata esto. Sabemos que los corazones son como las tierras donde el sembrador sembró. Espero que caiga en esas tierras que están secas y que necesitan verdaderamente de Dios, y en aquellas que dudaron de que Jesús estaba en la Eucaristía. Dios les bendiga y muchas gracias.